dentro de todo lo que está pasando en el mundo, obviamente lo primero que nos viene a la mente es la situación de la pandemia, pero por otro lado, lo que estamos muy involucrados en el entorno financiero, estamos bastante pendientes de un catalizador muy importante que básicamente es la transición de la tasa LIBOR, lo que se consideraba en su momento el número más importante a nivel financiero por la cantidad de contratos crediticios y derivados que se mantienen fijados a esa tasa, y por motivos del cual ya voy a explicar, le ha llegado a su final, la canción de la voz, como decía Ernesto. Y bueno, sí creo que es muy importante tomarlo muy en serio. Estoy seguro que muchos de los que están en este evento ahora mismo entienden esto, de que se ha convertido en algo que se le tiene que dar prioridad lo más pronto posible, sobre todo a raíz de la alta dependencia que tiene el entorno financiero, y esto obviamente también aplica a Latinoamérica, de contratos que están amarrados a una tasa que ya va a dejar de ser. O sea, esto es básicamente marcando el final del número más importante de acuerdos financieros. Entonces, para ya ir entrando en detalle, una breve historia de LIBOR. Y la semilla de LIBOR fue en 1969, cuando un banquero griego, pues el Shah de Irán, por motivos que en su momento tenían que ver más quizás con el desarrollo de su economía en aquel entonces, estaba buscando una manera de poder financiar ese desarrollo económico, y pues contactó a este banquero griego para un préstamo de 80 millones, hoy día serían aproximadamente 600 millones. Entonces, el problema que tenía el banquero era que, bueno, qué buena tasa puedo conseguir para poder entonces ofrecerle un buen deal al Shah de Irán. Y en eso fue básicamente lo que hizo, pues empezó a llamar a diferentes bancos, y al final pues consiguió una de las mejores tasas con Manufacturer Trust, que era Manihani, que le llamaban, era un banco americano. Y básicamente ese sondeo, que pues como quizás muchos saben, pues todavía hasta ahora, pero ya no de la manera que se hacía, de una manera más activa cuando el LIBOR no tenía los problemas que íbamos a ver, fue básicamente como que lo que comenzó la metodología para poder entonces lograr lo que en su momento es hoy la tasa LIBOR, ¿no? Pues una tasa de referencia que se podía utilizar como referencia para el préstamo que había conseguido el banquero griego. Entonces, además de esto empezó a tomar más auge ya hacia los años 80. Los años 80 fue una época vamos a llamarle, desarrollo tecnológico financiero. Fue cuando se crearon estas emisiones que básicamente estaban respaldadas por hipotecas. Empezó ahí a crearse lo que le llaman los CDOs, los Collateralized Debt Obligations, CMOs, Collateralized Mortgage Obligations. Y los años 80 fue lo que marcó el inicio de ese desarrollo tecnológico. Entonces, ya en un momento dado, durante esa época, se empezó a hablar de cómo poder formalizar el concepto de tener una tasa de referencia, y obviamente se empezó a utilizar LIBOR o LIBOR, como le dice en inglés, y de ahí pues fue funcionando, entre comillas, bien, hasta que vino la crisis del 2007-2008. Entonces, ya en ese momento se destapó una situación onerosa, pues, para los bancos que se utilizaban como fuente de referencia para lograr la tasa LIBOR que se utilizaría y que todavía se está utilizando en pues gran parte de contratos financieros a nivel global. Entonces, las características básicas de la tasa LIBOR, pues primero es una tasa de referencia sin colateral, y obviamente cuando hablamos que no tiene colateral es que los mismos bancos, al ellos, pues uno con el otro, se van cotizando sus depósitos overnight, nuevamente uno con el otro, pues de ahí sale el promedio que es la tasa LIBOR. El gran problema que se dio es que cuando pues vino la crisis del 2007-2008, y ahorita desarrollo un poquito más de eso, se estaba dando una situación en donde los mismos bancos, para no tirarse o no pegarse el tiro en el pie, empezaron a no necesariamente
cotizar las tasas en base a la realidad del alto riesgo que había incrementado por la crisis financiera el costo de su financiamiento. Entonces, ahí ya estaba empezando el problema. Entonces, pero bueno, las funciones primordiales del LIBOR es uno, que se utiliza como una tasa de referencia para cuando se hacen los acuerdos contractuales financieros, y la otra es que se utiliza como un benchmark para cuando se hacen sobre todo inversiones a muy corto plazo, y básicamente la comparación relativa del comportamiento que ha tenido inversiones, por lo general, como LIBOR en sí, hay overnight, que es corto plazo o hasta un año, más también, pero por lo general es para corto plazo, pues ahí un administrador puede comparar su comportamiento relativo, o lo que llaman el alfa, que si les ha funcionado mejor que tener la plata depositada a tasas LIBOR. Entonces, las diversas tasas para el cálculo del LIBOR, hasta el día de hoy se da, pero no se da como se daba antes, que se utilizaba el British Bankers Association. Ya dicho sea de paso, ese gremio no existe. A raíz de la crisis que tuvo LIBOR, pues ya desapareció. Y por lo general, pues los bancos que participaban, aquí no están todos, pero eran pues los principales bancos, entre los Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Citi, etcétera, UBS, entre otros bancos de primera línea. Y aquí es donde empieza el problema con LIBOR, o LIBOR, como le quieran decir. Entonces, ahí pueden observar básicamente el timeline de cómo fue evolucionando y cómo fue que se destapó el problema. En teoría, se supone que el problema comenzó en el 2007, cuando Barclays le da la advertencia a los reguladores de que los bancos estaban artificialmente manipulando la tasa LIBOR, como les dije anteriormente, de tal forma de que lo que ellos llegaban a acordar para sus depósitos overnight, que son los que se utilizaban como referencia para también poder medir qué tanto el mercado estaba con la expectativa del riesgo que involucraba tener depósitos con esos bancos, pues Barclays fue el que le advirtió eso al regulador, y eso empezó entonces a generar ya las investigaciones que se requerían. La Fed sabía de esto, no se involucró en la investigación del escándalo porque pues hablaba de que la tasa LIBOR, el London Interbank Offer Rate, es una jurisdicción totalmente fuera de la jurisdicción de la Fed dentro de los Estados Unidos. Pues ellos básicamente se limpiaron la mano con eso. Así que la investigación y las consecuencias que esa investigación conllevó, pues todas recayeron sobre todo en los bancos europeos y con los reguladores europeos, que para el 2010 ya entonces lanzan la investigación formal, y eso ya trae como consecuencia en los subsiguientes años, por ejemplo, varias demandas que se dieron a raíz pues de dicha manipulación. Quizás algunos de ustedes conocen, por ejemplo, un Charles Schwab, que es un broker de descuento en Estados Unidos, fue uno de los que principalmente lideró pues, este tipo de demandas. Y ya para el 2012, al año siguiente, ya entonces los reguladores empezaron a multar. Irónicamente, el primer banco que multaron fue el primer banco que les dio la advertencia de que había problemas con LIBOR, y pues la multa fue de $450 millones. Y de ahí sucesivamente, pues otras instituciones que también fueron afectadas. UBS le tocó pagar 1.500 millones, RBS, Royal Bank of Scotland, le tocó 600 millones, y bueno, así sucesivamente. Deutsche Bank fue el que más terminó pagando, 2.500 millones. Entonces, en el cuadro gris que observan ahí, donde se puede observar la lista de los bancos, ahí se dan cuenta de cómo era que estos bancos estaban manipulando sus tasas overnight en plena crisis financiera. Entonces, por ejemplo, el Citigroup estaba reportando una tasa overnight que básicamente era mucho más baja de lo que pudo haber sido. Es decir, aquí era básicamente más baja del 3%, ¿ok? Pero si en base a un estudio que hizo el Wall Street Journal, se hubiera hecho el cálculo en base al verdadero riesgo que implicaban estas instituciones, el verdadero costo de Citi no debe haber sido cerca del 2.7, 2.9, sino que ya estaríamos hablando de que su costo debe haber sido cerca de 3.8%. Y bueno, Citi fue uno de los que, pues, como puede destacarse acá,
que básicamente aprovechó las circunstancias vamos a llamarle, del cartel de la manipulación, y obviamente también pues en su momento le tocó pagar las consecuencias de la investigación, pero no tanto como a los niveles de misma compañía, de los mismos bancos que pues, se destacan en Europa con lo de la tasa LIBOR, con su escándalo. Entonces, el problema que tenía el LIBOR de un principio era la manera tan sencilla en que se calculaba por parte de la BBVA, y quizás varios de ustedes conocen la metodología. Pues básicamente todo comenzaba con la pregunta, y aquí la pongo en inglés porque esta es la pregunta literal que se hacía, pero bueno, todo comenzaba para poder obtener el promedio de la tasa LIBOR a utilizarse para ese día, la tasa overnight y el resto de las tasas que de ahí salían. ¿A qué tasa? La pregunta era, ¿a qué tasa pues, la institución financiera pudiera obtener fondos? Pues preguntándole y de ahí aceptando las ofertas interbancarias dentro del mercado mismo del LIBOR, antes de las 11 de la mañana, hora de Londres. Esa es la pregunta que se mantuvo desde la creación del LIBOR hasta, bueno, ya hasta ahora que eso ya está acabando. Entonces, lo que pasa es que aquí no había ningún tipo de gobernanza per se, no había, por ejemplo, un regulador como ya hoy se da, como todavía se está calculando LIBOR, y ahorita también entro más en detalle con esto, pero no existía esa gobernanza, no había transparencia, los bancos entre sí se hablaban, también muy mala suerte para los bancos que pues aprovecharon la oportunidad de manipular la tasa, porque en este negocio, como muchos de ustedes saben, todo este tipo de llamadas son grabadas, y obviamente eso ayudó muchísimo a los reguladores pues con la investigación, porque pues tácitamente ahí mismo se comentaba, y también los correos electrónicos y todo, ahí mismo se comentaba de cómo era que estaban haciendo la manipulación para que el costo de fondeo de cada banco pues no reflejara el verdadero riesgo de estos, nuevamente, a raíz de la crisis. Pero bueno, básicamente se saca el promedio de los bancos participantes, y de ahí se elimina pues básicamente el más alto y el más bajo, la tasa más alta, la tasa más baja, y quedan pues básicamente como unas 8 tasas de las cuales se saca el promedio, y de ahí entonces se reportaba la tasa. En el ejemplo que muestro acá, pues el promedio salía una tasa de 2.715%, y bueno, esa era la tasa que se reportaba, y esa era la tasa que ya se utilizaba como referencia para los diversos instrumentos, cédulas hipotecarias, etcétera, que se marcaban en esa fecha, y al periodo que se registraba, pues si era overnight, una semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, etcétera. ¿Ok? Ahora, ya obviamente, como les dije, el BBVA no existe. Ahora la administración de la tasa LIBOR la efectúa el ICE Exchange, el Intercontinental Exchange, a través de lo que es, ellos tienen un comité que es el ICE Benchmark Administration, obviamente de la tasa LIBOR. Y el proceso es muy diferente a la manera en que se calculaba por la BBVA. Aquí sí ya entra gran parte una especie de proceso que sí es más transparente, es mucho más técnico, no subjetivo, como sucedía antes, y eso hasta cierto punto, no, o sea, LIBOR no llegó ya a recuperar pues como diríamos, el prestigio que en su momento pues se pensaba que tenía, pues ya no lo ha vuelto a tener, y pues en gran parte por eso también ya se está, pues ya le llegó el final, ¿no? Ya va a desaparecer. Entonces, aquí entonces lo que entra es un proceso de 3 niveles. El nivel 1 es transaccional, en donde se saca el precio, y cuando digo precio es el costo de financiamiento reportado por los bancos que todavía están dentro del panel de bancos aceptados para poder proveer la información y llegar a la tasa LIBOR. Entonces aquí sería básicamente el precio promedio ponderado en base al volumen, o sea, dependiendo de la transacción del volumen, obviamente eso le da más peso por decir algo, vamos a utilizar el 2.7%, si hay un volumen de 1.000 millones sí, 1.000 millones de dólares transados sobre esa tasa, y el resto es 300 millones, 200 millones, obviamente el weighted, el peso iría más hacia esos 2.72 para poder lograr un precio inicial. De ahí entonces se pasa a otro filtro,
pues es el nivel 2, el derivado de la transacción, y ahí entonces sí se utiliza también data histórica, se compara pues el comportamiento histórico de las tasas, cómo se han venido ajustando, eso se incorpora, sé que suena un poquito complejo, pero pues nada más para que tengan una idea, eso se incorpora a la manera transaccional que se hizo, y bueno, y finalmente, una vez que ya se tiene la cifra en base al nivel 1 con el nivel 2, eso pasa pues, al panel del ICE, de administración de la tasa LIBOR, y ahí sí todavía juega un papel del juicio experto. Pero, a ver, la diferencia entre el BBA y cómo se hace ahora, antes arrancaba, entre comillas, del juicio experto. O sea, no era un juicio experto, era que, bueno, la BBA hablaba con un banco X, Y, Z, Y, etcétera, para darle las tasas, pero por otro lado estaba sucediendo la situación, obviamente, ilegal, que entre ellos se negocia y decía, mira, pero BBA, si yo te reporto que mi costo de fondo está haciendo 3%, y yo estoy viendo, vamos a decir que este fuera Citi, por ejemplo, y yo estoy viendo que acá UBS está reportando 1%, mi costo de fondeo me va a incrementar todavía más, porque el mercado va a percibir que yo estoy siendo un mayor riesgo. Entonces, y ese también era el problema que había al utilizar la plataforma o la metodología del BBA, que era básicamente un promedio simple. Okay, y para que entiendan la magnitud de lo que estamos afrontando, o sea, estamos hablando de casi, bueno, vamos a decirlo como está ahí, 370 trillones de dólares entre préstamos comerciales, hipotecas, bonos, derivados, swaps, líneas de crédito, cómo se financia mercaderías, exportación, o sea, autos, la educación, todo lo que tiene que ver con una situación que nosotros pues no lo estamos pensando, no nos estamos preocupando de que, por ejemplo, la hipoteca que yo tengo con un banco que está amarrada a la tasa LIBOR, que dicho sea de paso, pues aquí, bueno, me imagino, no sé, en otras partes de Latinoamérica, pero por ejemplo en Panamá, cuando uno saca una hipoteca y dicen que la hipoteca es a 30 años, en realidad no es a 30 años, son 5 años renovables por 6 periodos, y obviamente la tasa no se la amarra, no la fija, no es una tasa fija, sino que va pues indexada al LIBOR, va sobre la base de la tasa LIBOR, o sea que se convierte en una tasa flotante. Entonces, y nosotros no estamos pensando, la persona a pie no realiza la importancia que tiene esto, porque ya lo vamos a ver, todo va a depender de la tasa que vaya a utilizar la institución financiera o contrapartes que tienen acuerdos financieros, y eso va a depender mucho después de esa tasa que se va a utilizar, que va a reemplazar al LIBOR, y en la manera que está estipulada cómo va a ser ese cambio, que no es tan fácil como decir, no se preocupen, el LIBOR desaparece, nos vamos a pasar vamos a pasarnos a la tasa prime, por ejemplo. No es así tan fácil, y ahorita también obviamente lo vamos a ver en más detalle. Pero quiero que entiendan la importancia que tiene esto, y nuevamente, el mundo no se mueve sin el crédito, el mundo no se mueve sin el dinamismo, la dinámica financiera a la cual conlleva el crédito. Quizás ustedes recuerdan cuando fue la crisis del 2007-2008 y aseguradoras como AIG, pues tuvieron que ser intervenidas, quebraron, también quebraron, bueno, una que otra pudo haber sido rescatada, pero el gran riesgo que sucedió y se demostró cuando un momento pues se publicaba la estadística de cómo estaban las exportaciones a nivel global, pues básicamente el mundo se trancó, porque pues se trancó la dinámica crediticia a nivel global. Entonces, nuevamente, si las cosas con LIBOR o LIBOR, la transición no se hace como corresponde, se puede volver a trancar el sistema financiero. La magnitud es bastante grande si consideramos que son 370 trillones de dólares y quizás más. Yo, la verdad, no estoy muy seguro si estos 370 trillones reportados, ¿okay?, corresponden básicamente a las jurisdicciones que más predominancia tienen a nivel financiero, Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. No sé qué tanto de Latinoamérica está reportado aquí, o sea, no sabemos si eso se incorpora ahí. Entonces, y nuevamente, no me extrañaría a mí que Latinoamérica, pues sobre todo países que tienen otra moneda, pero también trabajan contratos y acuerdos financieros bajo la tasa LIBOR en dólares, ¿ok? Hay que ver también qué exposure hay en ese sentido para Latinoamérica, que pues también nos complicaría la cosa en nuestra región si los bancos de nuestros países, de la región,
no hacen la transición tal como se están marcando, con comités que han sido creados, que están trabajando con la Fed, tanto en Estados Unidos como en Europa, para poder formalizar cláusulas de transición, que ahorita las vamos a ver. Ok, y bueno, el jaque mate de LIBOR llegó, y básicamente las nuevas tasas que se están contemplando para reemplazar LIBOR, bueno, aquí podemos ver LIBOR, o sea, tenemos las que son con garantía y sin garantía. ¿Ok? LIBOR, por ejemplo, es una tasa sin garantía. Ahora, cuando se habla de una tasa sin garantía o sin colateral, mejor dicho, en el caso del LIBOR, okay, ¿qué LIBOR, o sea, el LIBOR qué representaba? Bueno, el riesgo de la cartera crediticia de un banco, ¿ok? Más, entonces a eso se le tenía que sumar, pues, el riesgo que se podía obtener utilizando como tasa de referencia, o sea, la prima que se le agrega al LIBOR para entonces poder lograr la tasa que se le fuera a cobrar a una persona que está utilizando una hipoteca o está financiando un auto o está haciendo una transacción comercial por exportación o se le está dando una línea de crédito. Entonces, siempre la tasa LIBOR, como era de esperar, estaba un poco más arriba de, por ejemplo, si es en dólares, de la tasa de los fondos federales de Estados Unidos. Entonces, por lo general, ese margen de diferencia, ese spread, ese riesgo adicionado a esa tasa LIBOR sobre la Fed, pues era de aproximadamente 25 puntos basis, y cuando las cosas se ponían un poquito complicadas podía subir hasta 50 veces la tasa LIBOR sobre los Treasury Bills o la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos. Treasury Bills overnight también, perdón, a periodos menores a un año. Entonces, esa básicamente era una manera de poder medir bien cómo estaba o cómo se reflejaba el riesgo sistémico del sistema financiero global. Pero no tenía colateral, entonces por eso se hacía hasta más arriesgada utilizar de base la tasa LIBOR. Entonces ahora se está hablando de utilizar tasas de referencia que sí tienen garantía, y eso es, por ejemplo, lo que es la SOFR, que es la tasa que más se está esperando vaya a ser la que va a reemplazar la tasa LIBOR. SOFR es básicamente Secured Offered Financing Rate, y lo interesante de esta tasa es que esta sí está garantizada por los instrumentos más seguros que hay hoy por hoy, pues nuevamente por ser el país que es el dueño de la moneda de reserva global, que viene a ser el dólar. Entonces esto está garantizado por treasuries del gobierno americano en operaciones overnight que hace la Fed con los bancos, los money center banks en los Estados Unidos. Ahora, dentro de todo, LIBOR sí tenía la ventaja de que uno sí podía fijar una tasa ya sabiendo de antemano cuánto le iba a costar el financiamiento. Entonces, y uno podía también, utilizar diferentes rangos, diferentes periodos de tiempo, en lo que le dicen en inglés el term de los vencimientos de la tasa, y hacía un poquito más fácil poder ya saber cuánto sería el coste de financiamiento a cierto periodo, y a la vez hacer hedging, coberturas, en caso tal de que las tasas se movieran. En cambio, las otras tasas, como SOFR, la que tiene respaldada, pues está respaldada por los treasuries, allí sí es un poquito más complicado, porque eso sí es una tasa cash. Cuando digo una tasa cash, es una tasa que no tiene forwards, no tiene visibilidad hacia adelante. Lo que sí se está utilizando por ahora porque sí existen futuros de la tasa SOFR, pero nuevamente esos futuros pues van cambiando, no se pueden fijar, no se pueden marcar. Entonces se puede utilizar como un estimado de, cuando le explique más adelante, de cómo se ajustaría entonces los spreads una vez de que desaparece el LIBOR y sea reemplazada, por ejemplo, con una tasa como la que es SOFR. ¿Okay? Y bueno, aquí básicamente el punto es el siguiente. Lo que quieren hacer los bancos centrales hoy por hoy, y nuevamente esto no solamente en Estados Unidos, esto está pasando en Europa también, es finalmente tomar las riendas de las tasas de referencia. O sea, ya eso se va a acabar de que sea a nivel privado, que un grupo de bancos marque la tasa de referencia a utilizar para los créditos financieros y todo lo demás que está relacionado con eso. Entonces, ellos básicamente quieren como que darle más seguridad al sistema
cuando se puedan dar choques como se dio en 2007, 2008 y también recientemente con el crash que tuvo el mercado, que pues durante marzo del año pasado llegó a caer casi un 30% durante ese mes. Y ahora van a ver también las consecuencias que eso llevó, inclusive en el manejo de la misma tasa SOFR, que es, nuevamente, como les digo ahora mismo, el principal candidato para reemplazar a la tasa LIBOR. Entonces, al tener el control de los bancos centrales, ya se hace mucho más complicado manipular la tasa de referencia. Ya ahí sí, obviamente, un banco central no va a tomar una postura como la hizo LIBOR para pues, manipular las tasas. Y, obviamente, al hacer eso, están tratando también de, si viene otro choque financiero, pues tener el acceso a una tasa de referencia que ellos pudieran pues administrar mediante los repos, los acuerdos de recompra que, como les decía, se hace a través de los money center banks en Estados Unidos y en otras jurisdicciones con sus respectivos principales bancos de primera línea. Y esto básicamente lo que haría es que haría mucho más robusta, además le daría más confianza al sistema, porque al final ya sabes que si en el peor de los casos hay una fuerte crisis como ha pasado en diferentes años, pues ahí está el Banco Central, los bancos centrales, el Banco de la Reserva de los Estados Unidos, con la disponibilidad de suficientes treasuries o también la disponibilidad de comprarlos, como se vino haciendo desde la crisis para poder pues, manejar la liquidez en el sistema y evitar, por lo menos hasta ahora, otra crisis financiera. Entonces ya lo haría más robusto también la utilización pues, de una tasa de referencia como la que se está esperando, que es SOFR, y obviamente ya básicamente sí eliminaría pues prácticamente por completo la terminación subjetiva de lo que se llama el juicio experto. O sea que ya esto sería mucho más sistemático en la manera en que se utilizaría software. Entonces, bueno, ya les hablé del software, pero también hay otra tasa que lo más probable, y eso también está opción de bancos privados en Estados Unidos, que es Ameribor. Ameribor, que es el American Interbank Offered Rate, y esta tasa es muy similar a la tasa LIBOR. La gran diferencia, no obstante, es que el mecanismo en que se crea, donde surge la tasa Ameribor, es un mecanismo que sí tiene una gobernanza operativa, un sistema que al ser esta tasa fijada mediante el American Financial Exchange y diseminada públicamente por el Chicago Board of Exchange, ya lo hace también hasta más transparente. Entonces, esta es una tasa que también pudiera ser un buen candidato para bancos privados en la región latina, quizás varios bancos más institucionales o pues, fondos soberanos, o sea, instituciones mucho más grandes, quizás pues irían, por ejemplo, a través de la SOFR como tasa de referencia y bancos privados en Latinoamérica o en Estados Unidos, más que nada, esta tasa más que nada aplica a Estados Unidos, pues en Latinoamérica se pudiera utilizar esa tasa como referencia, sobre todo en jurisdicciones que trabajan también mucho con el dólar, en donde los corresponsales, donde tienen líneas, pues obviamente si están en Estados Unidos, están usando el dólar, y de ahí pues cuando ellos, por ejemplo, los bancos en Latinoamérica requerirían líneas en dólares, pues los bancos americanos le aplicarían la tasa Ameribor como la nueva tasa de referencia, y de ahí entonces los bancos pudieran utilizar ya esa tasa en jurisdicciones como nuestra región, como la tasa de referencia. Ahora, obviamente ninguna de las dos es perfecta. La tasa SOFR es susceptible a dislocación de oferta y demanda de liquidez, y ahorita vamos a ver el ejemplo, y la tasa Ameribor sí es susceptible, como lo era LIBOR, a incrementos abruptos en caso de crisis financiera. Y obviamente ninguna de las tasas es perfecta, sí son bastante estables, de cuando en vez siguen a tener ciertos brincos, pero como van a ver, se ajustan rápidamente, nuevamente, sobre todo en el caso de SOFR, porque ahí esa tasa es manejada por la Fed. Y si hay una situación de problemas de liquidez, entra la Fed de una vez en sus transacciones de operaciones monetarias overnight con los bancos estos de primera línea en Estados Unidos, y de ahí entonces se tranquiliza la situación. Pues comparando LIBOR con SOFR, obviamente de salida, SOFR sigue siendo y va a ser una tasa pues con mucha mayor integridad obviamente que la tasa LIBOR. O sea, ya, eso se acabó. LIBOR no. Es más,
Es tanto así que ya, pues ya a partir de 2021, diferentes plazos de tasa de LIBOR ya no van a ser publicados, y por eso también se está urgiendo a que se vayan haciendo las adaptaciones y adendas correspondientes a contratos, para evitar que después de 2001 uno tenga que llamar directamente a un banco. O sea, los bancos privados le van a dar la tasa. O sea, uno mismo puede crear pues su propia, entre comillas, tasa LIBOR sintética, llamando a cada uno de los bancos y preguntándole qué tasa me da, sacar un promedio. Pero eso no es práctico, eso no es transparente, y no es así como se debe hacer para hacer las cosas como se debe hacer, para tener una tasa de referencia que sea la tasa que permitiría, pues, primero darle estabilidad al sistema financiero, nuevamente, y lo reitero, como la tasa SOFR, y obviamente permitir que acuerdos que se vayan a cambiar a raíz de la situación del LIBOR sean de beneficio mutuo para ambas partes, que eso de por sí ya va a conllevar ciertos issues, porque como saben siempre uno trata de buscar lo que está para su mejor interés, pero aquí partes se van a tener que poner de acuerdo para el beneficio mutuo de ambas partes. Bueno, entonces, bueno, ya les he comentado, ¿no?, que en el caso del LIBOR el descubrimiento del precio se da en base al uso experto, pues no trabajó, no sirvió, chao, ¿ok? SOFR, eso se da en SOFR, el descubrimiento del precio se da vía las operaciones transaccionales de oferta y demanda, LIBOR sin colateral, en el caso de SOFR es Treasuries como colateral, y bueno, la tasa interbancaria del LIBOR, como les expliqué, eso sí está sujeta a la prima por riesgo crediticio, que ya se incorpora pues dentro de la misma tasa LIBOR, perdón. En SOFR no hay, es la tasa, o sea, la tasa es libre de riesgo porque estamos usando los mismos treasuries como colateral. Ahí también podemos ver la magnitud de las transacciones comparando, por ejemplo, en el caso del LIBOR, estamos hablando de $1.000 millones en transacciones diarias, pero en el caso de SOFR estamos hablando de $1 trillón de dólares en transacciones diarias. Y bueno, una ventaja dentro de todas que sí tenía LIBOR es que las tasas, su estructura de tasas, pues permite ser fijadas durante diversos términos calendarios, lo que hace más fácil a un deudor poder organizar sus pagos en base a diferentes plazos ya marcados de una vez. Y bueno, en el caso de la tasa SOFR no mantiene una curva de términos calendarios. Uno, pues, si quiere tener una idea de hacia dónde puede ir la tasa, tendría que usar los mercados a futuros de SOFR. Y bueno, y pues nuevamente la estructura de la tasa del LIBOR permite de antemano pues observar las tasas, algo que como les dije, en el caso de SOFR tocaría utilizar las tasas a futuro. Ok, entonces, bueno, esto es en camino hacia la salida. En 2017, el FCA, el Financial Conduct Authority del Reino Unido, pues finalmente anuncia, y esto lo anunció pues el chairman de esta autoridad, un discurso. O sea, no fue algo que se publicó, que a partir de hoy no. Él lo anunció un discurso y dijo que, así mismo lo dijo, a partir de final del 2021, es decir, ya para el 2022, se anunciaba la eliminación del reporte de la tasa LIBOR. O sea que ya el requerimiento de reporte ya no existe. Si un banco por su cuenta propia quisiera hacerlo, lo puede hacer, pero dudo mucho que eso ya vaya a pasar ya iniciando el 2022. Entonces, y esto es muy importante porque la transición se está haciendo en base a una eliminación gradual de todos los diferentes, de la gran ventaja, pues básicamente que tenía LIBOR antes, ¿no?, que era poder ver de antemano los diferentes plazos con sus respectivas tasas, aplicando, pues, si se aplicaba la tasa LIBOR. Entonces, a partir de noviembre de 2020, noviembre del 2020, se ha propuesto el cese del reporte de LIBOR overnight de una semana, 2, 3, 6 y 12 meses de las siguientes monedas: la libra esterlina, el euro, franco suizo y el yen japonés. Y eso obviamente va con lo que dijo en su discurso el chairman de la FCA, donde ya a partir del 2022, ya esas tasas no van a ser reportadas. Así que ya se propuso el cese, se hace efectivo, pues ya el 1 de enero de 2022 no van a haber estas tasas LIBOR registradas o pues publicadas. Y en el caso del dólar, del USD dólar, LIBOR, pues una semana, 2 meses serán eliminados el 31 de diciembre de 2021, y el resto overnight, 1 mes, 3 meses, 12 meses. Ahí sí se ha dado un mayor plazo, un mayor periodo para poder hacer los ajustes correspondientes,
se ha movido al 30 de junio del 2023. Pero eso no significa que uno no debe actuar. O sea, nada más, o sea, piensen al respecto, la cantidad, miles, cientos de miles quizás, de contratos que hay amarrados a la tasa LIBOR, instrumentos financieros, los perpetuos, los famosos cocos, que a partir de cierto periodo cambian a tasa flotante. Todo ese tipo de instrumentos, todo ese tipo de acuerdo crediticio, se tiene que hacer una revisión integral del acuerdo y encontrar cuál es la cláusula que le corresponde a ese acuerdo en particular. Es decir, yo no puedo utilizar una cláusula de transición de LIBOR para, por ejemplo, una hipoteca y también utilizar la misma cláusula para un préstamo de auto, por decirlo, por dar un ejemplo. Entonces, cada cosa que tiene involucrado un riesgo crediticio y tiene involucrado la tasa LIBOR, o sea, tiene un acuerdo contractual, tiene su propio lenguaje. Y ahorita también verán un par de ejemplos que les voy a mostrar. Entonces, bueno, como ya les dije, la tasa LIBOR definitivamente cerró pasada por SOFR, ya pasando 2023, el 30 de junio de 2023, y Ameribor, como les dije, es la que está impulsada por bancos americanos, y es básicamente una tasa LIBOR, pero mejorada, vamos a decirlo así. Y solamente por el hecho de que Ameribor sí se reporta de una manera que pues destaca la transparencia, la gobernanza y la regulación, que es muy importante para poder evitar el tipo de manipulación que se estaba dando con la tasa LIBOR. Entonces, aquí me enfoqué básicamente en las tasas que se utilizarían sobre el dólar. Veamos la mecánica de otras tasas en otras jurisdicciones. Y aquí, por ejemplo, aquí podemos observar, pues en Estados Unidos la tasa SOFR es secure, es con colateral, overnight. En el Reino Unido es SONIA, que es el Sterling Overnight Index Average. Ojo que, por ejemplo, SONIA no es colateralizada. ¿Por qué? Porque, a ver, nuevamente, no utiliza los instrumentos que emite, pues, el gobierno americano, que emite el Reino Unido, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sí utiliza, y ahí no sé si lo pueden ver allá en footnotes, en las notas, en chiquito, SONIA utiliza el interés fijado en fondos overnight para transacciones financieras, pero aquí la gran diferencia es que el cálculo de ese overnight antes básicamente era LIBOR, porque se publicaba para que se hiciera a nivel global o con bancos pues, globales. Acá solamente es exclusivamente con bancos del Reino Unido. O sea, va a seguir siendo bastante segura. Obviamente, pues, el regulador pues, está encima de estos bancos, pero no tiene la ventaja que tiene, por ejemplo, SOFR, que sí es una tasa que mantiene un colateral. Similar situación pasa con Ester, que es la tasa que la zona euro estaría utilizando como referencia. No tiene colateral, pero aquí lo que utiliza entonces es información recabada de los 52 mayores bancos de la eurozona. Y bueno, ya entonces está, por ejemplo, Saron, que es la Suiza, que sí tiene el colateral, las emisiones emitidas pues, por Suiza, y eso pues es lo que la colateriza, y en Japón tampoco es colaterizada, una situación similar pues a lo que es Ester y Sonia, en la manera que eso se calcula. Okay. Y bueno, lo interesante de SOFR, regresando aquí a las jurisdicciones en dólares, pues lo interesante es que el descubrimiento de precios es totalmente transparente. Aquí, digo, va a depender de la oferta o la demanda para las transacciones monetarias, y es cuando aquí es donde la Fed pues participa para poder inyectar o sacarle liquidez al sistema. Entonces, esto se hace prácticamente todos los días, dependiendo de la postura que quiera tomar la Fed. Entonces, si la Fed desea incrementar la oferta monetaria, pues arranca fijando la tasa overnight en base a las compras que se están haciendo de los Treasury Bills. Obviamente, esa compra se hace nuevamente a los Money Center Banks, a los bancos participantes pues, de las operaciones abiertas del mercado de la Fed, el Open Market Committee, y eso obviamente ese cash incrementa las reservas pues, de los bancos privados en Estados Unidos,
lo que da pues cash adicional y se puede utilizar en préstamos. Si la Fed desea disminuir la oferta monetaria, pues todo lo contrario, fija la tasa overnight de Treasury Bills, pero le reduce la reserva a la contraparte, es decir, le dice a los bancos que pues, en las operaciones de repos les corresponde a ellos ahora comprarle esos Treasury Bills a los bancos y de ahí pues se disminuye el cash y por ende los préstamos. Entonces, esa tasa que es publicada todos los días, es la tasa de referencia que ya, por ejemplo, instituciones como Fannie Mae, Freddie Mac, la están utilizando, ya están utilizando software, igual las instituciones para préstamos de universidades en Estados Unidos también la están utilizando. O sea, ya se está utilizando, ya se está integrando poco a poco. Obviamente falta muchísimo todavía para reemplazar, pero ya estamos observando pues, que ciertas instituciones, por lo menos en Estados Unidos, ya están incorporando la tasa. Entonces, en la gráfica que observan ahí del Overnight Repo Rate, okay, ahí pueden observar dos spikes bastante fuertes, bastante marcados. Okay. Esto coincide con la situación de la crisis de la pandemia, cuando los mercados pues, estuvieron tambaleando, y aquí lo que sucedió es que hubo una demanda excesiva por parte de los bancos por cash. Entonces, esa alta demanda ocasionó pues, que hubiera esta disrupción en la tasa SOFR, y como pueden observar, el incremento fue considerable en los ambos periodos que se marca allí. O sea, por lo general no sucede así, son periodos excepcionales, y lo bueno, no obstante, que en esta ocasión, como es la Fed la que maneja la liquidez y hace que se utilice como referencia software, permite que se ajuste mucho más rápido este tipo de exabruptos que suceden cuando hay una dislocación en la liquidez del sistema, algo que no podía suceder con LIBOR, por ejemplo. Aquí tienen el ejemplo de Ameribor, lo que les hablaba de lo interesante, cómo es su funcionamiento, que es obviamente mucho más transparente y mucho más robusto de cómo era con LIBOR. Pues LIBOR carecía de un mecanismo de descubrimiento de precio transparente, pues entre los mismos bancos se ponían de acuerdo y después era que se publicaba para su conveniencia. Y bueno, también LIBOR carecía de la vigilancia de mercados regulados. Ya también en el momento que la BBA deja de participar y el FCA pues dice, hey, ya hasta aquí llegó LIBOR, pues ya no hay nada que hacer allí. Si bien las operaciones se le pasó al Intercontinental Exchange, eventualmente el Intercontinental Exchange también va a dejar ya de operar eso, porque ya LIBOR va a ser pues irrelevante. Y bueno, ahí podemos observar entonces que el proceso, que es un proceso transparente a través de una plataforma electrónica que uno puede observar, instituciones pueden observar el bid y el ask de una vez en tiempo real, y bueno, ya de ahí cuando se fija la tasa, esta es publicada pues por el CBOE, Chicago Board of Exchange. Unas observaciones de volatilidad cuando se compara software con Ameribor. Lo que está marcado en rojo, y esto fue durante básicamente las primeras 2 semanas de marzo, básicamente nuevamente pues básicamente fue un periodo bastante crítico por la situación de la pandemia. Ahí pueden observar en la línea gris del software el pico que sobresalta allí, y es básicamente, como le mostré en la gráfica anterior, se da pues por la demanda de liquidez que se dio durante el crash pandémico en marzo del año pasado, pero observen cómo inmediatamente la liquidez inyectada de vuelta por parte de la Fed permitió que la tasa se ajustara considerablemente. Interesantemente, si pueden observar, pues ya cuando baja el segundo episodio, en donde se da un brinco, aquí lo interesante es que pues la tasa Ameribor se mantuvo mucho más estable que la de SOFR en ese momento, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, lo que estaba dando indicaciones de que el sistema bancario americano se mantenía todavía, dentro de todo lo que estaba sucediendo en los mercados de capitales por la pandemia, bastante robusto. Y eso pues también es una señal muy positiva, fue una señal bastante positiva, y bueno, como quizás muchos de ustedes ya saben, eventualmente los mercados volvieron a tomar su tendencia y pues se recuperaron y la situación se estabilizó mucho mejor. Ahora, en esta gráfica, pues para comparar nuevamente gran parte de las ventajas que tiene software sobre LIBOR, LIBOR, como pueden observar en
en los años de la crisis, 2008, vean el brinco que se dio en la tasa overnight, que ahí sí, a diferencia de que Ameribor prácticamente ni se movió con la crisis de la pandemia en marzo del año pasado en los mercados, aquí sí hubo un brinco extremadamente abrupto. O sea, obviamente fue una situación bastante crítica en ese momento para los mercados, pero llegar a esos niveles, pues tomó mucho más tiempo corregir ese nivel. Esto, o sea, aquí como esto va de año en año, aquí no se puede observar el tiempo que se mantuvo durante el año la tasa LIBOR tan alta. Fue bajando eventualmente, más adelante. Dicho sea de paso, gran parte de la corrección, pues del ajuste que tuvo la tasa LIBOR, todavía allí, digo, ya ahí había explotado el escándalo de la tasa LIBOR. Pero ojo que se habló también de que en los años 90 hubo ocasiones en donde la tasa LIBOR también fue manipulada, pero en ese momento pues no se hizo nada. Pero bueno, ahí uno se da cuenta también del incremento que tiene pues el riesgo, pues, como lo reflejaba el LIBOR, que también fue bastante dramático. Y la otra manera de verlo es utilizando lo que se llama el tech spread, que básicamente es la diferencia entre lo que paga el Treasury Bill y la tasa LIBOR, que en este momento el spread sí se disparó a niveles récord en ese entonces, que llegó a ser casi llegó a estar casi hasta un 7 u 8% el spread, o sea, 700 basis points, algo absurdo. Pero bueno, estos fueron tiempos históricos, pero ahí nos dimos cuenta también del riesgo tan alto que estaba descontando el mercado, obviamente con el incremento en sí, la misma tasa LIBOR, en la rara vez que no estaba siendo manipulada, de ahí pues pues marcó un hito histórico que subiera tanto lo que se llama el tech spread. Y bueno, eso es básicamente para que vean esa situación. Ahora, la transición al LIBOR va a conllevar bastante trabajo legal, ¿okay? Y aquí pueden, bueno, aquí he puesto algunas cosas directamente en inglés, pues se entienden a veces mejor que traducirlas literal al español. Pero aquí lo más importante es lo que estoy marcando en rojo, la situación en donde, a ver, o sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo las contrapartes? De tal manera de que, como les decía al principio, esta situación pueda darse o solucionarse de una manera en donde ambas partes lleguen a un mutuo acuerdo cuyo interés económico es de beneficio para ambos. ¿Okay? Esta situación no va a ser fácil, porque ¿qué pasa? Para adelantarme un poquito, dentro de estas cláusulas, ¿okay? También se tiene que incorporar lo que se llama la cláusula de cascada. La cláusula de cascada significa que en el momento que yo haga el cambio de tasa LIBOR, vamos a decir que sea la tasa Ameribor, ¿ok? ¿Qué sucede? Puede haber riesgos diferentes al cual está expuesto el que está asumiendo el préstamo a lo que era cuando en su momento se fijó a la tasa LIBOR. Entonces, ahí puede corresponder incrementar la prima de riesgo que se le tiene que agregar a Ameribor para que refleje quizás ahora un riesgo post pandemia que habrá incrementado y obviamente puede salir más costoso esa tasa Ameribor más el ajuste de la prima de riesgo a raíz de, pues, del riesgo que habrá incrementado, vamos a decir, por la pandemia, ¿ok? En donde no sería entonces del mejor interés de la persona que está adquiriendo el crédito que le hagan ese cambio porque se va a ver afectado, porque las cosas cambiaron, los riesgos a nivel global han cambiado. Entonces, las primas de riesgo se van a tener que ajustar a los momentos que vivimos hoy, ahora en pandemia y post pandemia, porque también es muy incierto todavía. Sí, algunos se hablan de que va a haber una recuperación en V. La gente lo primero que va a hacer ya cuando exista la inmunidad global y todo lo demás, se acabó la pandemia, van a salir a pasear, cruceros, comprar, etcétera. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Quizás sea una recuperación mucho más estable, lenta, no tan dinámica como algunos esperan o esperamos. Entonces, ya eso ahí conlleva una situación en donde, ok, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque las cosas sí han cambiado, definitivamente que sí han cambiado. Entonces, y dicho sea de paso, el mundo ya de por sí, la economía global ya de por sí venía todavía evolucionando de una manera muy frágil. O sea, ahí tenemos todavía el caso de Europa. Para propósitos prácticos, o sea, como todavía lo reflejan las tasas en Europa que están cero o cerca de, o negativas,
en algunos casos, con algunos emisores, todavía reflejan pues una coyuntura económica bastante débil, bastante frágil. Entonces, va a tocar echar un pie para que las cosas se ajusten y nuevamente se puedan lograr acuerdos razonables dentro de las circunstancias que estamos viviendo y que esperemos pronto ya vayan a pasar. Lo que obviamente va a conllevar pues a que se involucren abogados en estos temas, expertos en estos temas. Bueno, y aquí está pues el mayor dolor de cabeza legal que está dejando LIBOR, ¿no? Y nuevamente es esas cláusulas especiales de transición que le llaman el fallback, ¿ok? Y también lo que es el waterfall, que como le expliqué es el ajuste de la tasa original, o sea, LIBOR a una nueva tasa de referencia, pero eso conlleva también agregar o una prima más alta, bueno, la prima también puede ser más baja para ser un poco más, más justo en ese sentido, porque bueno, quizás las cosas sí mejoran fabulosamente, pues las economías empiezan a crecer al 4 o 4,5% promedio que venía creciendo antes de la crisis financiera, y ya todo está muy bien, y bueno, ahí se toca negociar, hey, me tienes que bajar la prima porque aquí me va súper bien, tengo un EBITDA que cubre 50 veces mi deuda, no tienes por qué estar cargándome una prima como me la cargaste la primera vez cuando habíamos acordado contigo. Entonces, es muy importante ese waterfall y le voy a enseñar un ejemplo bastante simple de cómo se puede calcular. Va de lo simple a lo muy complejo, dicho sea de paso, pero aquí me voy a limitar a la parte simple. Entonces, algunos contratos, o sea, tienen que definir obviamente la tasa alterna, pero hay que tener cuidado, y aquí viene también un ejemplo bastante, como diríamos, muy real de las consecuencias que puede conllevar si uno no hace lo que llaman el fallback de la tasa LIBOR a una tasa que no vaya a terminar costando más que cuando era con la tasa LIBOR, sin todavía inclusive incluir la prima de riesgo a esa tasa de referencia. Entonces, bueno, el fallback básicamente conlleva importantes cambios en los términos y nuevas condiciones en estos contratos, y por ende hasta ahora también sí se está dando esta incertidumbre de cuál puede ser el impacto financiero a nivel global, y obviamente una situación donde si se va a contratar abogados que se especializan en el tema para hacer una revisión íntegra de todo esto, o sea, van a haber gastos legales bastante costosos. Entonces, por otro lado, hay hasta cierto punto una buena noticia, es decir, ahora mismo se estima que hay 223 trillones de dólares que están expuestos a la tasa LIBOR, pero ojo, para junio del 2023 sí se espera que pues ya habrán vencido gran parte de estos contratos, y por ende eso sí va a disminuir la exposición que vamos a tener después de que ya, como le había mencionado, ¿no? Y por eso se ha puesto junio del 2023, ya no se va a dar la tasa LIBOR, se espera que va a ser 90 trillones lo que va a quedar en exposure. Digo, sigue siendo una cifra bastante significativa, pero por lo menos no estamos hablando de 200 trillones, que eso obviamente tendría un impacto. Y hay que ver ya entonces si de aquí al 30 de junio de 2023, si las instituciones o uno mismo que tiene una hipoteca con un banco o un negocio que tiene que hablar con la línea de crédito, la verdad es que yo lo esperaría. Yo estaría tocando puertas, hablando con los bancos, sobre todo instituciones grandes que pues tendrán acuerdos significativos con instituciones multinacionales también, todo tipo, sea como sea, de alguna manera u otra, y sobre todo en Latinoamérica, estamos amarrados al IVA. Entonces, por eso es muy importante que se dé la importancia, se dé la prioridad, mejor dicho, de poder entonces, poder arreglar desde ahora. No hay que esperar al último minuto como aquí en Panamá, ¿no? Quizás en otros países también, donde esperamos el último minuto para arreglar las cosas. Esto no puede ser así. O sea, esto de verdad, esto conlleva todo un proceso bastante oneroso, pero hay que hacerlo. Y bueno, como les decía al principio, aquí no sabemos si incluye contratos de Latinoamérica que no sabemos si efectivamente son reportados al BIS, al Bank of International Settlements, para que se incluyan estos cálculos, o a otras instituciones que mantienen registros de créditos a nivel global. Entonces, esa parte no la sabemos. Ok, aquí viene entonces un ejemplo. Aquí lo que observan es un extracto de un contrato en donde sí se incluye una tasa fallback, pero ojo, esto es importante.
ya el concepto de fallback, o sea, hacia dónde cae la nueva tasa, viene de mucho tiempo atrás. Pero ese fallback era básicamente porque sí había situaciones en donde si yo quería cotizar una tasa LIBOR, overnight, un mes, lo que sea, a veces el sistema de Reuters, pues se caía el sistema, entonces uno no podía fijar la tasa como se debía, entonces correspondía utilizar un fallback, ¿ok? Por lo general, ese fallback podía ser, la tasa de referencia podía ser Treasury Bills del gobierno americano, el Fed Funds, whatever, lo que se pusieran de acuerdo de manera abierta las partes. No había nada que te obligaba a ti a tener tal tasa como un fallback. ¿Qué sucede? Muchas veces la tasa fallback resultaba ser la tasa prime, que es el caso, el caso que les muestro acá de estas dos cláusulas, que lo que está subrayado, ¿no? Pues dice que en vez de la tasa basada en LIBOR, ¿ok? Si se da la situación en donde no se puede cotizar en ese momento por problemas técnicos, entonces, en este caso, la tasa, aquí ponen any advance bearer interest at a rate based on the bank, ahí está. O sea, la tasa fallback que correspondería sería la tasa prime. Ahora, la pregunta es, ok, yo acepto la tasa prime en ese momento porque es lo que dice el contrato, pero observen, ok, ¿qué sucede con la tasa prime? Si yo acepto eso, mi costo puede dispararse inmediatamente 300 basis points. ¿Por qué? Porque resulta que históricamente, no siempre, pero históricamente pueden observar el diferencial que hay entre la tasa prime y la tasa LIBOR, ¿ok? A un año. Y esa tasa por lo general mantiene un spread en promedio aproximado de 300 basis points. Entonces ya de ahí la persona que decía, no, yo estoy tranquilo porque el fallback va a caer, el banco que se encargue. No puede ser así. Entonces aquí tremendo problema. Después llega el cargo de los intereses subsiguientes y ahí qué va a pasar. Ahí empiezan las disputas, ahí empiezan los litigios, ahí empiezan los problemas. Tú no me dijiste a mí que esta tasa prime es 300 basis points por encima. Una persona que tiene una hipoteca, ¿ok? Y le clavan la tasa prime y un ciudadano común no va a saber. Obviamente sí, las instituciones, uno espera que estén pendientes de revisar estos contratos y alguien en algún momento dado dirá lo que yo estoy diciendo, oye, no se te ocurra aceptar esto así porque se te va a disparar, solo ya así se te dispara 300 basis points el costo de tu financiamiento. Entonces, esa es la situación. Pero ahora el fallback sí tiene la obligación de ser una de las tasas de referencia de riesgo libre, que es la que hemos venido hablando. Entonces, y aquí está la situación también que les vengo diciendo que es algo que pues, me preocupa, ¿no? La situación del mutuo interés económico de las partes. Y esto es un sondeo, esto pues lo saqué de uno de los tantos documentos que hay que tocan sobre este tema, que básicamente se hizo un sondeo en donde si los bancos ya están ofreciendo una tasa como SOFR o alguna otra tasa que no sea LIBOR, una alternativa, pues para las personas que tienen estos contratos amarrados a LIBOR. Y pueden observar acá que de ese sondeo el 70%, casi el 70% de los que participaron en el sondeo no han recibido algún tipo de oferta o alguna explicación de parte de su institución financiera de que va a tocar hacer la transición que se debe hacer. Y por otro lado, lo que también preocupa es que en el sondeo también preguntaron que si esto de la transición hacia una tasa que no sea LIBOR, ya es algo que se está comentando dentro de la firma de la empresa o de la institución que fuese. Y aquí también prácticamente el 70% es que no se está discutiendo, no se está tomando en serio. Entonces, eso es preocupante porque ya al día de hoy ya estamos tarde, en 9 meses se acaba el año, el tiempo pasa volando. Okay, no nos vamos a dar ni cuenta, el 2023 va a llegar definitivamente y ahí aquellas instituciones, clientes de esas instituciones que no están anuentes, les va a llegar la sorpresa si no acuerdan y hablan con sus instituciones de una vez para ver cómo se va a trabajar en conjunto para el mutuo interés económico de las partes. Eso es muy, muy importante. ¿Okay? Es un tedioso procedimiento. Existen básicamente, ¿cómo diríamos? 3 condiciones para poder entonces aplicar la transición al fallback. Lo primero es el trigger, pues es lo que básicamente detona pues, hacer el cambio, y básicamente es lo que define las circunstancias que ya las entendemos, que una tasa LIBOR va a desaparecer y pues corresponde reemplazar la tasa de referencia. Entonces la tasa de referencia o tasa de reemplazo
que va a ser la tasa de reemplazo, va a ser la tasa, que esto es importante, porque o sea, no podemos reemplazar la tasa así nada más. O sea, la tasa tiene que entonces también conllevar lo que les decía, ¿no? El waterfall o la cascada, es decir, empiezas de la tasa de reemplazo como tasa base y de ahí le vas agregando los diversos riesgos que puede conllevar, riesgo crédito de la misma persona o de la misma institución que está adquiriendo el crédito, más el periodo que va a tener el préstamo y así sucesivamente. Entonces, y de allí se hacen los ajustes de la prima de riesgo, pues en base a métricas que se pueden utilizar como referencia, ya las vamos a ver, para entonces llegar hasta cierto punto a un spread razonable incorporando todos los riesgos, tanto de término como de mismo riesgo crediticio que vaya a tener, el que va a dar el financiamiento. ¿Ok? Entonces, voy a saltarme estas dos filminas para ir directamente al ejemplo simple. Y aquí pueden observar pues, el caso en donde una institución aplica el SOFR como tasa de referencia. En ese momento la tasa SOFR está en 0.04. Entonces, lo que yo quiero utilizar como referencia, porque como ya no tengo LIBOR y no puedo ver cuánto va a estar la tasa de aquí a un año, bueno, puedo utilizar los marcos a futuro de SOFR y ahí veo que está marcando que la tasa se puede subir a 0.11. Que dicho sea de paso, va muy en línea con las expectativas recientes del mercado que las tasas pueden subir. Entonces, aquí pues, por eso le digo, se puede utilizar como una tasa de expectativa de referencia y a eso entonces le puedo agregar el mismo riesgo del emisor utilizando los credit default swaps, como se están cotizando. En este caso puse un ejemplo de 100 basis points. Y al final, pues, el spread aplicable, pues, vamos a decir que este es un préstamo a tasa flotante o un bono de tasa flotante, pues yo le aplicaría sobre la tasa SOFR, pues ya sería entonces el total. Ahí está el total todo incorporado de unos 100 basis points. ¿Okay? Sí, confusión de confusiones. Y aquí, esto es lo que le decía al principio. Para cada crédito, para cada emisión, tasa de hipoteca a tasa variable, préstamos comerciales, emisiones a tasa flotante, titularizaciones, préstamos sindicados, préstamos universitarios con tasa variable, cada uno lleva su lenguaje, ¿ok? Entonces, aquí hay un ejemplo, en el caso de tasas de hipotecas a tasa variable, donde esta ya sería la cláusula que reemplazaría básicamente lo que tenía originalmente el crédito sobre la tasa LIBOR. Entonces, para no tener que leer todo esto, resumidas cuentas, esto habla de que primero se acepta de que la tasa va a ser reemplazada, pues porque no va a existir LIBOR, ese es el trigger, ¿ok? También aquí entonces se incorpora en donde se acepta que la tasa de referencia que se va a utilizar, Ameribor o SOFR, para poder mantener entonces la tasa ajustable, y también se acepta en lo que lograr un acuerdo entre ambas partes en donde la tasa con el spread que se vaya a aplicar o el margen, porque una tasa flotante es el margin spread, entonces tiene que ser una tasa razonable para ambas partes. Entonces, y esto es básicamente lo que se incorporaría a un fallback para poder entonces hacer el reemplazo adecuado de la tasa. Ahora, dicho todo esto, imagínense el negocio que va a resultar ser esto para los traductores, sobre todo en Latinoamérica, donde todo esto está escrito en inglés. Todo esto está escrito en inglés, entonces alguien va a tener que alguien va a tener que traducir todas estas cláusulas de reemplazo al español. Representa pues como diríamos, siempre hay una oportunidad en algo. Así que si hay traductores aquí, ahí tienen una muy buena oportunidad para expandir su horizonte de negocio. Bueno, y aquí viene la implementación de un fallback tal como debe ser. Esta es una nota promisoria de Spirit Airlines, está en inglés, pero nuevamente, aquí, que esto también es parte de las cláusulas que se incorporan, lo primero que se hace es que se hace referencia al ARC. ¿Qué es el ARC? ARC es el Alternative Reference Rates Committee. Este es el comité que trabaja con la Fed para poder lograr las cláusulas, elaborar cláusulas que sean adecuadas a la transición de la tasa LIBOR a las nuevas tasas. Y tal cual, este es un préstamo, esta es una nota efectivamente que hizo Spirit Airlines, que emitió Spirit Airlines, y ahí lo dice clarito, que el fallback permite pues
que sea la tasa SOFR, que es lo que está marcado en amarillo, en reemplazo al benchmark que era en su momento la tasa LIBOR. Por otro lado, aquí hay una emisión de petróleos mexicanos y esta es una emisión que desafortunadamente no conlleva ningún tipo de cláusula de fallback para nuevas tasas. Y ahí es donde también puede surgir un problema, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, ponen en su prospecto que la tasa sería calculada con referencia a LIBOR y el spread o un spread multiplier, si es que hay alguno, ¿ok? Pero esta es una emisión que pasa al 2023 y LIBOR no se va a reportar ya después del 2023 en dólares. O sea que aquí uno queda en el aire. Y el otro problema que hay es que ellos vuelven a hacer referencia de que para propósitos de poder poner la tasa LIBOR que se va a usar, pues se va a utilizar lo que diga el British Bankers Association. Y ya la BBVA no opera, ni reporta, ya ni se reporta tampoco el panel de LIBOR. Entonces, ¿qué sucede? Esto incorpora en la ecuación un riesgo adicional. O sea, ya con un bono normal, esto es un bono perpetuo, por eso es más allá del 2023, ya con un bono normal, ¿cuáles son los riesgos a considerar? El plazo de vencimiento, el riesgo soberano, el caso de Petrobras, cómo va el precio del crudo y obviamente la calificación crediticia. Pero aquí, si ahora mismo Pemex le tocara negociar con sus bonohabientes de que se tiene que hacer un fallback a otra tasa, ¿ok? Pero porque no la tiene como debe ser, entonces eso los bonohabientes, los acreedores pueden decir, un momentito, ahora tú me estás agregando un riesgo mayor porque yo no sé cómo es que me vas a pagar porque no tienes una tasa que es reconocida para tú poder seguirme pagando mi cupón. Entonces, ahí tiene la carencia de provisión fallback y la incertidumbre de los nuevos términos, que ya de por sí es un componente adicional que agrega el riesgo de ese bono perpetuo de Pemex. Entonces, la pregunta es, ¿me atrevería a pagarlo, a comprarlo, aún como cuando me está dando, digamos, a decir, un rendimiento atractivo de casi el 8% al vencimiento? O no, o sea, tú me tienes que pagar más ahora, porque yo no sé cómo va a quedar entonces si no me tienes a mí la tasa que debe ser. Y eso es uno de los issues. Entonces, ¿quién se queda con la papa caliente? Pues aquí viene el problema, sobre todo cuando vaya a ser con tasas flotantes. Y esto es el tipo de negociación que les digo que puede causar o llevar a litigios legales. Entonces, y si hay una situación en donde el acreedor sí puede solicitar que no, yo no quiero tasa flotante, a mí ponme la tasa fija y chao. Pero quizás entonces el que está pues prestando el dinero, el que está comprando el bono, entonces yo no estoy de acuerdo, yo quiero mi tasa flotante y estoy esperando que las tasas vayan a subir y eso me conviene, a mí no me conviene cambiarte aquí a tasa fija. Entonces ahí es donde uno puede observar también los issues que se pueden avecinar en situaciones legales. Y aquí, por ejemplo, una advertencia que se hace sobre un bono perpetuo que pues fue emitido del Banco de Nueva Escocia, y ellos sí hacen la advertencia de que la situación del cambio de la tasa LIBOR crea una incertidumbre que puede afectar el precio de los bonos. Y bueno, aquí pueden ver otras situaciones que quedan expuestas a raíz del cambio de LIBOR, los forward rate agreements, bueno, los futuros de los dólares, los intereses pues, que se marcaban sobre la tasa LIBOR, el spread entre LIBOR y lo que es el overnight index spread, que en teoría se pensaba que esta iba a ser la tasa que iba a reemplazar al LIBOR, no va a ser esa, va a ser SOFR. Las opciones, cómo afectan los intereses nuevos sobre las opciones, la manera en que se calcula el valor de una opción, eso también toca ajustar, bueno, tasa flotante, préstamos sindicados, hipotecas, como les he dicho, etcétera. O sea, todo tipo de instrumentos financieros que de alguna manera está amarrado al LIBOR, que es bastante, son bastantes trillones de dólares, uno tiene que estar pendiente a lo que va a pasar. Entonces, esto, bueno, ya lo expliqué, y estos son básicamente, ya para terminar, acciones a seguir, y obviamente lo primero que hay que hacer es comenzar. Una institución debe tener un comité que se dedique full time a esto, tener pues el equipo apropiado que conozca y sepa acerca de cómo está desarrollándose esta situación. Obviamente toca evaluar la exposición al riesgo financiero, o sea, toca hacerlo con modelos financieros. Hay que ver el impacto que esto pueda tener sobre préstamos que tienen un loan to value marcado, sobre la tasa descontada que está indexada a la tasa LIBOR, es otro problema. Tener un plan de contingencia, enfocarse en limitar los riesgos
Y obviamente, que es muy importante, identificar todos aquellos contratos que ya estén por vencer este año, y también pues monitorear el progreso y efectuar los reportes. Y esto es muy importante, se tiene que incorporar a las reuniones de junta directiva, dar siempre un espacio para poder tener actualizada la directiva como parte de la gobernanza de la institución, de cómo se está avanzando o no se está avanzando en la transición fuera de la tasa LIBOR. Y obviamente hay que estar al tanto, como si uno estuviera al tanto de cómo está haciendo su acción de Apple. Uno tiene que estar al tanto de esta situación. Todos los días sale algo nuevo que trata de aclarar, especificar y cómo va el desarrollo de lo que está haciendo la transición fuera de la tasa LIBOR. Y bueno, eso afecta a todos, todo toca a todos. Y bueno, aquí ya es esto, ¿no? O sea, ya no es una pregunta si lo van a hacer, sino cuándo se va a hacer. Y ya, LIBOR, todo momento tiene su final, y es el momento entonces de sí, si no lo han hecho todavía, pues sí hay que ponerse las pilas, hay que arrancar y hay que hacerlo rápido, porque esto sí puede tener un impacto financiero, sobre todo en nuestros países pequeños como Panamá, que aquí estaría dispuesto a decir que diría el 95% de los préstamos comerciales, auto, hipoteca y lo demás están amarrados a tasa LIBOR. Con esto les agradezco el tiempo que me han dado, y Ernesto, te voy a pasar a ti en la batuta para ver si hay discusión o preguntas de las personas que han participado en el día de hoy. Gracias, José. Magnífica presentación. De mi lado veo riesgos financieros importantes porque van a terminar afectando los márgenes, y por otro lado veo riesgos operacionales también importantes. Entonces, me parece que esta presentación y este video sería bueno también compartírselo a los encargados de riesgos operacionales de las entidades financieras, ¿no? Entonces, lo hemos grabado y va a quedar en nuestra cuenta de YouTube para que pueda también compartirse, porque veo riesgos operacionales importantes. Hay dos preguntas que vamos a resolver rápidamente. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Le pedimos disculpas a nuestros amigos, pero el tema estaba tan interesante que teníamos que pues cerrarlo completamente, ¿no? Y si alguno se tiene que retirar, esta parte de las preguntas la vamos a dejar en la grabación de nuestra cuenta de YouTube. Bien, por aquí nos dicen, todo cambio lleva un proceso de aprendizaje y de ajustes en el camino. ¿Existirá riesgo de sesgo con que software será definida por el Fondo de Reserva Federal? ¿Es posible la multitasa de referencia para robustecer con Sonia, Esther, alguna otra, para que las tesorerías de los bancos, que muchas de sus líneas de fondeo son de GFMO o multilaterales? Sí, o sea, todo apunta a que va a ser software. Y nuevamente, antes estaba esperando que iba a ser la que ya casi último, que es la LOIS, que básicamente era el spread sobre la overnight index swaps, que era. Entonces, va a ser software. Yo creo que para instituciones financieras que en sí tienen también líneas con corresponsales americanos, deben pues proponer y ponerse de acuerdo, que lo más probable sí sería así con la tasa software. O sea, a mí no me preocupa a nivel institucional, porque sobre todo en jurisdicciones donde se utiliza mucho el dólar para préstamos, porque al final de cuentas software sigue siendo avalada por el Banco de la Reserva. Sí, nuevamente de cuando en vez puede hacerse incrementos como les mostré en las gráficas, pero eso se soluciona inmediatamente a través de la FED. Entonces yo diría que esa sería. Así que eso es, básicamente. Por aquí nos hacen una pregunta. ¿Sería conveniente que la asociación bancaria fije lineamientos en Panamá para no tener confusión en el mercado local al tener diferentes posiciones? Sí, claro, es muy importante. No sé si ya lo están haciendo, la verdad no sé, pero yo sí creo que se debería homologar dentro de todos los miembros de la asociación bancaria qué metodología utilizar, cómo aplicarla. Y obviamente, como les decía, ¿no? Ahí está el comité, el ARC Committee, uno puede inclusive acercarse, o sea, nuevamente hay una cantidad de documentación que explica cómo puede ser el proceso. Entiendo que hay gente que trabaja en bancos que conoce muy bien cómo hacer dichos ajustes con modelos financieros, pero a mí me parece que sí. Y yo inclusive agregaría que
que una vez, si eso se está haciendo, sí anunciarle a la gente que esto viene, pero que ya se está trabajando en hacer las transiciones como debe ser. Y sobre todo en tiempos como los nuestros hoy día, que mucha gente está nerviosa por situaciones o sea, la situación económica, cómo está, para que pues vengan y te manden una carta al banco diciendo gracias por ser un cliente de nosotros. Queremos informarles que a partir de ahora su hipoteca, su tasa va a subir a tanto porque se ha incorporado una nueva tasa donde pues se ha subido a raíz de los riesgos que ha conllevado. O sea, yo preferiría mejor calmar de antemano a la gente, decirle que sí se está trabajando, sí se está haciendo, que no se preocupe, que todo va a ser, como dije en la presentación, ¿no? Un mutuo acuerdo donde el interés económico sea igual para las partes. Sí, me parece que va a ser un escenario de reacomodo de tasas con pronóstico reservado. Sí. Por lo menos a mí me parece, ¿no? En Panamá, por lo menos, tenemos la ventaja que el 40% aproximadamente son depósitos a plazo fijo, tasa fija, ¿no? Entonces, el 40% del total de depósitos. Y eso, pues, nos da una buena estabilidad tanto para el lado pasivo como para el lado activo. Bien, José, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que tienes que regresar a Bancaforo. Magnífica presentación. Creo que necesitamos más de tu conocimiento y de tu experiencia. Aquí la gente lo está agradeciendo muchísimo en los chats. Te felicito. Y bueno, vamos a sacarnos una foto, si te parece, para las redes. Claro que sí. Una foto, sí, bien. 1, 2 y 3. Eso, ahí está la foto para las redes. Perfecto. Muy bien. José, un gusto y nos veremos pronto. Gracias nuevamente. Gracias, Ernesto. Gracias. De Bancaforo. Próximo viernes no hay Bancaforo por Semana Santa. Volvemos el 9 de abril con una ponencia de José Bonifaz sobre las asociaciones público-privadas. Que tengan todos muy buen fin de semana.